Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a ir haciendo eso. Entonces el primer pedazo va a ser cómo se mide polarización. Porque pues, si vamos a hablar de polarización, tenemos que tener una manera de medirla. Entonces, entonces eso es lo que vamos a hablar. Entonces, primero una carreta sobre polarización, sobre cómo se mide polarización. En 1994, unos señores que son Esteban y Rey publicaron un artículo que se llama On the Measurement of Polarization, sobre la medida de polarización, cuyo propósito era estudiar la polarización y proveer una teoría para medirla. Como resultado de sus estudios, propusieron una medida de polarización que inicialmente adoptamos en Promeva. O sea, en los primeros, Promeva son 4 años, llevamos 2. Entonces, el primer año de Promeva empezamos con esa medida de polarización. Pero con el tiempo hubo cosas que no nos gustaron de esa medida de polarización, porque no nos parecía apropiada realmente para medir polarización. Hay casos donde decíamos esto debió aumentar y esa medida disminuía. Entonces, no entendemos por qué. Y entonces empezamos a estudiar qué debería tener una medida de polarización, qué propiedades debería cumplir, y nos inventamos una medida de polarización nuestra. ¿Cierto? Entonces, aquí dice, sin embargo, en nuestro concepto esa medida no captura completamente la noción instituida de polarización. Por ello, en el equipo de trabajo definimos otra medida de polarización, la cual vamos a denominar en este proyecto COMET, y que describiremos a continuación. Esa medida va a tener otro nombre realmente cuando la publiquemos, pero por ahora la vamos a llamar COMET. Por razones que no vale la pena decir aquí, así se llama COMET. Entonces, la idea es, ¿cuál? Que se tiene un conjunto Y de números, Y0 igual a 0, Y1, Y2, YK menos 1 igual a 1, de K valores ordenados en intervalo 0, 1, que representan la opinión que puede tomar una población sobre un tema. 0 es una opinión muy negativa, 1 es una opinión muy positiva, y cualquier cosa en el intermedio se interpreta en ese rango. Entonces, si yo tengo una opinión de 0,2 sobre un tema, quiere decir que estoy más bien hacia que no estoy de acuerdo con eso. Si tengo una de 0,8, estoy más bien de acuerdo con eso. 1, estoy completamente de acuerdo, 0, estoy completamente en desacuerdo, cosas así. Típicamente, cuando ustedes hacen una encuesta, por ejemplo, de calidad, que cómo piensan que mida de 1 a 5 la calidad del programa. 1 es que es muy malo y 5 es que es muy bueno. Usted puede decir 2, 3, 4, 5 o 1. Eso uno típicamente lo lleva a hacer 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. O sea, todos los valores que le piden a uno en las encuestas, uno los puede llevar a un número entre 0 y 1. Porque casi siempre le dicen, diga qué tan a favor o qué tan en contra está de algo. Usted se sitúa ahí y eso finalmente significa una opinión entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, como que las opiniones van a ser valores entre 0 y 1 y no va a ser un continuo, sino va a ser discreto. Usted opina 0 o 0,2 o 0,4 o 0,6 o 0,8 o 1. Porque casi siempre que a usted le censan su opinión, lo ponen a decidir en qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con algo. ¿Sí? Usted le ha hecho muchas opiniones, no sé, muchas encuestas de opinión. O han tenido que responder encuestas de opinión para la autoevaluación del programa, cosas de ese estilo. Ustedes tienen que situarse en alguna parte. A veces le dicen entre 1 y 10, diga dónde se sitúa. A veces le dicen un número entre 1 y 5. A veces, o sea, le pueden poner una escala de varios. Esa escala son estos Ys. Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub K menos 1. Ahí hay K opiniones. Y usted se sitúa en una de esas. Bien. Y se tiene esto, que es pi igual a pi 0, pi 1, pi k menos 1. O sea, tantos valores como opiniones hay que representan la probabilidad que alguien de la población, al preguntarle su opinión, escoja el valor y sub i. O véanlo así, le preguntaron la opinión a 100 personas y digamos que 20 escogieron la opinión 0. Entonces, quiere decir que el 20% están por ahí. 30 escogieron la opinión 1, quiere decir que el 30% están por ahí. 10 escogieron la opinión 0, 1, 2, entonces quiere decir que el 10% están por ahí, 20, 30, 50, 60. Digamos que 20 y 20 escogieron la 4 y la 5. Entonces, estos pi sub i indican es qué porcentaje de la población está pensando así. Entonces,
pi sub 0 va a decir cuántos piensan, qué porcentaje piensa 0, entonces sería el 0.2. P sub 1, qué porcentaje piensa 1, entonces sería el 0.3. 0.1, 0.2 y 0.2, y eso me da 1. O sea, estos pi sub i es qué porcentaje piensa 0, qué porcentaje piensa 1 y qué porcentaje está pensando pi sub k menos 1, ¿sí? O si yo escojo a cualquiera al azar, ¿qué probabilidad hay de que caiga ahí? Que es ese porcentaje. Esos son los pi sub i. Y entonces a esta pareja, que es, a esos pi se llaman las frecuencias. En todas estas parejas de pi con y es como las opiniones, y pi son como las frecuencias de esas opiniones. Se le denomina una distribución sobre y. Lo que haremos es definir una medida de polarización inducida por una distribución pi. O sea que lo que vamos a hacer es, dado un pi y un y, vamos a definir qué tan polarizado está el tema en ese aspecto. Les voy a hacer un dibujito aquí, como para ilustrarles. Cuando usted le hace una encuesta de opinión sobre algún tema, terminan diciéndole algo así. Terminan diciéndole, señores, estas son las opiniones, esta era la opinión 0, que este está muy en contra, esta es la opinión 1, bueno, no sé, muy ahí. Digamos que esta es la opinión 1, esta es la opinión 2, esta es la opinión 2, esta es la opinión 3, este es feo, pero bueno, no importa, este es el 4, y esta es la opinión 5, digamos. Y luego le dicen, vea, es que hubo tantos que respondieron la opinión 0, y hace un diagrama de barras, ¿cierto? Tantos que respondieron la 1, tantos que respondieron la 2, tantos que respondieron la 3, tantos que respondieron la 4 y tantos que respondieron la 5. ¿Sí? Entonces, con esa gráfica, entonces uno suele decir si algo está muy polarizado o no. Por ejemplo, si a uno le dicen, vea, es que la mitad de los que encuestamos respondieron esto y la otra mitad respondieron esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Que eso está muy polarizado o no? Sí. Muy polarizado, ¿cierto? Porque o están muy a la izquierda o muy a la derecha, digamos, pensándolo en términos de la izquierda del diagrama o la derecha del diagrama, no la izquierda política o la derecha política. Pero de alguna manera eso significa que están muy divididos. Si la opinión hubiera sido más bien esa que yo dibujé al principio, algo como así, y otros votaron por aquí, y otros votaron por aquí, y otros escogieron este, y otros escogieron este, ¿ustedes dirían que eso está muy polarizado? Bueno, está poco polarizado, ¿cierto? Hay muchas opciones, y no está todo como para un lado. ¿Sí? No está todo como, no hay como dos polos, porque polarizado es como que haya por lo menos dos grandes polos que uno diga por ahí está la mayoría de la gente y todos se están yendo hacia allá. Otra opción es que le pregunten algo y de pronto todo el mundo, ay, que hay un 5. Otra opción es que le pregunten algo y digamos que todo el mundo respondió, todos respondieron esto. Nadie más respondió ninguna otra cosa. ¿Ustedes dirían que eso está polarizado? Todo el mundo piensa lo mismo. O sea, no hay polarización. Cero. Entonces, esa es un poco la idea de lo que queremos nosotros con una medida de polarización. Que dé cero en casos como este. ¿Sí? Así fueran todos, que todos piensen esto. Tampoco hay polarización. ¿Me escribieron algo o levantaron la mano? Ah, Juan James, usted levantó la mano, cuente. O todos respondieron esto. Entonces, ahí tampoco hay polarización. Pero puede que se haya extremismo, aquí todos están muy al extremo. Pero no hay polarización, porque no hay otros que piensen diferente. James, cuénteme. No se me levantó la mano sin querer. Ah, bueno, listo, no hay problema. Listo. Entonces,
esa es la idea de lo que uno va a medir. Entonces, en lugar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, nuestras opiniones van a ser 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 y 1, por ejemplo. Van a ser números entre 0 y 1, para hacerlo más sencillo, no tener un bagaje, pues, todos entre 0 y 1. Y los números aquí sí van a ser los números de cuánta gente está, van a ser números entre 0 y 1, pero son porcentajes. ¿Qué porcentaje piensa 0? ¿Qué porcentaje piensa 1? ¿Qué porcentaje piensa 2? Y entonces la suma de los porcentajes debe dar 100%, o sea, 1. 0.2 más 0.3 más 0. ¿Listo? Eso es lo que estamos tratando de modelar aquí cuando hablamos de a qué le vamos a medir una polarización. La polarización la vamos a medir a unas opiniones con unas frecuencias. Las pi son las frecuencias, las y son las opiniones. Y entonces, ¿de qué manera vamos a medir la polarización? Entonces, esa medida se va a llamar ρ es la P griega. Entonces, ρ es P de polarización, es la P griega. CMT significa cometa, que es la medida que estamos inventando nosotros. Y se aplica a una distribución, o sea, a una pareja de frecuencias como opiniones. ¿Listo? Y eso da un número. Ahora, nuestra medida depende de unos parámetros alfa y beta, que son mayores o iguales que 1, que por ahora no importa qué son, que después lo van a ver. Entonces, ¿qué es la polarización de una distribución específica? Entonces dicen, mire, es el valor mínimo de aplicarle, coja todos los P's entre 0 y 1 y aplique esta función ρ auxiliar y escoja el menor valor de esos, esa es la polarización. ¿Y esa ρ auxiliar qué es? Ρ auxiliar, dado un punto P entre 0 y 1, lo que hace es coger cada frecuencia y elevarla a la alfa, coger cada opinión y restársela a P, sacar el valor absoluto, sacar la distancia a ese P, y eso lo eleva a la beta. O sea, hay dos valores. La frecuencia se eleva a la alfa, y la distancia que hay entre P y la opinión I se eleva a la beta. Y se suman esas cosas. O sea, para la opinión 1, para la primera opinión se mira, la opinión 0 se mira cuánto sale en la opinión 0 y se eleva a la alfa. ¿Qué distancia hay de P? Porque esto es con respecto a este P. De P a la opinión 0 y se eleva a la beta. Más la opinión 2, la segunda opinión. ¿Cuántos hay y qué distancia hay de P a esa opinión y se eleva? Y se suman todas esas cosas. Y ese es el valor de la polarización. Ahorita no vamos a... yo no quiero contarles por qué eso es una buena medida de polarización. Solo les estoy contando cómo se calcula la polarización. El que quiera saber mucho más de eso, me busca, ¿no? Que les contamos por qué esa es una buena medida de polarización. Pero por ahora, para efectos del curso, lo que necesitamos decirles, vea, esa es una medida de polarización y es la que vamos a calcular. O sea que ustedes van a tener que hacer un programa que calcule estas cosas. Pero entonces, fíjense que no es un valor que salga de pi y de los y sub i directamente, sino que hay que minimizar esta función. Hay que encontrar el p donde esta función da mínimo. Y la polarización es el pi aus en ese p. ¿Listo? Intuitivamente, lo que trata de medir esta medida es cuál es el esfuerzo que habría que hacer para coger una distribución y llevarla al consenso. O sea, si mi distribución original era esta. Si yo quiero llevar esto a consenso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decirle a todos estos, convencerlos de pensar como 0, por ejemplo. O a todos los de 0, convencerlos de pensar como 1. O a todos los de 0 y 5, convencerlos de pensar como 2. Y entonces coger a todos estos y moverlos para acá, a esa opinión. Coger a todos estos y moverlos para esta opinión, para que al final yo tuviera una gráfica así, donde están todos allí. Entonces, este pi1, pi0 mide cuántos hay aquí. Y 0 menos 2, 2 menos 0 mide cuánta distancia hay entre esa opinión y la opinión a la que quiero moverlo. Entonces, cuando yo elevo esto a la alfa, estoy diciendo que esa cosa me pesa para moverlo. Y cuando elevo la distancia a la beta, estoy diciendo que la distancia también me pesa.
Entre más lejos esté, más me pesa moverme. Es más fácil mover a alguien de centro hacia la derecha o hacia la izquierda que mover a alguien de derecha hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, la distancia a mover pesa, pero el número de personas que hay que mover también pesa. Eso es un poco la intuición que hay detrás de esta fórmula. Entonces, en esta fórmula tenemos cuántos hay que mover al consenso, qué distancia hay que moverlos, el punto de consenso es el tal P. Entonces buscamos cuál sería el punto donde habría que hacer el menor esfuerzo, o sea, donde esa suma da menos. Esa es la definición de polarización para nosotros. Entonces, si todos están en el mismo, no hay que mover a nadie. Entonces, ese esfuerzo es cero. Por eso la polarización da cero. Pero si todos están en los opuestos, hay que mover a todos de un lado para otro, del otro para uno o a la mitad. Y ese movimiento va a dar uno. Porque ese es el caso más difícil. Y cualquier otra cosa, pues va a dar entre 0 y 1. Esa es la idea de polarización, de medir la polarización. Pero entonces la fórmula, lo que importa para lo que ustedes van a hacer aquí es, lo que importa es que hay una fórmula para calcular eso. Entonces, esta segunda parte, quería contarles, tenemos una medida de polarización, es esta que les acabo de mostrar, y con esa medida de polarización es que vamos a trabajar este proyecto. Entonces, hasta ahora, todo lo que les he contado no significa trabajo, solo significa trabajo entender. Pero hasta ahora no tienen que programar nada. Ahora estamos en el contexto. Entonces, ¿qué vamos a llamar polarización? Vamos a llamar polarización eso. ¿Listo? Cuando tengan preguntas, me hacen preguntas.